Vale, eso es. Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer una actualización en anticoagulación en atención primaria, que para nosotros los R4... Uy, esto porque sale así. Bueno, esto no era aquí, era al final, luego lo ponemos. Realmente la anticoagulación no solo sirve para la FA, lo que pasa es que yo he querido hacer un breve resumen de la patología en las arritmias más frecuentes. Provoca pues una cuarta parte de los ictus isquémicos. ¿Y por qué lo incluyo aquí? Pues porque poniendo una medicación con anticoagulación en pacientes con ictus se disminuye mucho la mortalidad por un segundo ictus y por todas las causas. Los tipos de FA que solemos decir normalmente, una FA crónica, valvular, no valvular, se intenta, o al menos eso dicen los nuevos documentos, que se quite esa forma, que no se utilice esa forma de nomenclatura. Ahora lo que se debería utilizar mejor sería de novo, paroxística entre 2 días y 7 días, persistente más de 7 días, de larga duración y permanente. ¿Cómo haríamos el cribado de la FA en atención primaria? Pues preferiblemente a partir de los 65 años palpar el pulso a nivel radial o hacer un electro. A partir de los 70-75 con el electro. Como si nos llega un paciente a la consulta y viene por palpitaciones, por disnea, que es lo más frecuente, detectamos una FA, bien porque el pulso sea irregular o porque en el electro que le hagamos en ese momento salga una fibrilación auricular. Nos tendríamos que plantear si se pauta anticoagulación oral o no, por el tema de lo que hemos dicho antes de la prevención de los ictus isquémicos. Como sabemos todos, se utilizan dos escalas, la CHADVA y la HASB para el hemorrágico, isquémico y hemorrágico. En función de la puntuación, pues deberíamos de saber que se debe o no utilizar anticoagulación. Si no me equivoco, o al menos la poca experiencia que he tenido, cuando viene un paciente a consulta y se detecta por primera vez un episodio de FA, normalmente se deriva a urgencias, si no me equivoco, ¿no? Para que ellos tramiten, pero que perfectamente podríamos utilizar aquí heparina y hacer una consulta al cardiólogo y al hematólogo. Tarda mucho más. Bueno. Lo que hacemos es eso, entonces, bueno, no estaba muy mal encaminados. Seguimos, si lo detectamos en consulta de atención primaria, lo mandamos al hospital y ahí le derivan de forma preferente al cardiólogo hematólogo para que empiece la terapia anticoagulante. Recordar que por ser mujer ya se tiene un valor de 1 en el CHADVA y que eso no implica que se tenga que utilizar la anticoagulación si no se tiene otro valor más. En la mujer mínimo 2, en el hombre mínimo 1. Y otra cosa importante es que el HASB solo indica el riesgo hemorrágico, no excluye la necesidad de anticoagular. Las terapias anticoagulantes orales que más utilizamos es el Sintrom, el acenocumarol y la warfarina, que creo que no están tan frecuentemente utilizadas. El Sintrom tiene una vida media más corta que la warfarina, el efecto anticoagulante, por lo tanto, se prevé que ocurra antes y la concentración plasmática también se alcanza antes que con la warfarina. Hay contraindicaciones que habría que tener en cuenta en el caso de los antivitamina K, que son estos dos. Pues, por ejemplo, que haya tenido una cirugía del sistema nervioso central reciente, una cirugía ocular, que tenga una insuficiencia hepática grave, la gestación, patología de diátesis hemorrágica, de coagulopatía y contraindicaciones relativas que habría que individualizar en el caso de pacientes, pues, por ejemplo, pacientes en situación terminal. Pues ahí habría que ver si merece la pena o no poner una antivitamina K, bueno, si está en situación terminal, o otro tipo de cirugía mayor reciente que no sea una ocular o una del sistema nervioso. ¿Cómo empezaríamos con el Sintrom? La dosis inicial sería 1 a 3 miligramos al día, pero siempre en función, siempre en función de la edad que tuviera el paciente, a más añoso, menos miligramos de Sintrom. Y el mantenimiento pues se hace pues la dosis total semanal, que es lo que hacemos nosotros en el TAUNE, el ajuste de dosis en función del INR. Entonces, he puesto varias diapositivas que solo son porque me parece curioso que ya vengan formas de simplificar esto.
Si se tiene, por ejemplo, un INR de 8, que lo veíamos ayer en consulta, pues evidentemente en el TAONET habría que suspender temporalmente, habría que hacer una modificación, un reajuste de la pauta, suspender el anticoagulante en ese mismo día, dar vitamina K y revisarlo con un INR al día siguiente. Y, por ejemplo, me ha parecido curioso estas dos tablets. Esto es el rango en las patologías que requieren un rango de 2 a 3 y esta de 2,5 a 3,5. Pues más o menos te dicen con las dosis que tome el paciente a la semana y el INR que aparezca. Más o menos cómo ir modificando y disminuyendo los miligramos de Sintrom en función de la patología y del INR. Es algo orientativo y, no sé, me pareció curioso. Todos sabemos, y los pacientes incluso también lo saben, que el Sintrom interfiere no solo con medicación, sino también con muchos alimentos. En el tema de la medicación, por ejemplo, lo más frecuente es aspirina y los AINES, bien sea por la farmacocinética, porque utilizan el limocitocromo, o por la farmacodinámica, porque aumentan el riesgo hemorrágico, al igual que la aspirina. En el caso de los otros citocromos también más frecuente, tener en cuenta que los IVP pueden interaccionar por ejemplo, con el Sintrom. Serían inhibidores. He dicho IVP porque ese fármaco prácticamente lo toma la mayoría de la población que tenemos en la consulta de atención primaria. En el tema de los nuevos anticoagulantes o los anticoagulantes directos, que tenemos aquí los nombrecitos, ¿vale? Episaban, Dabigatran, Rivaroxaban y Edosaban. No lo solemos manejar en la consulta de primaria, lo maneja más que nada el hematólogo y es el que lo indica, y no está indicado para todas las patologías que es el Sintrom, sino tiene unas indicaciones aprobadas mucho más específicas, que serían prevención del ictus y de la embolia sistémica en pacientes adultos con FA no valvular que tengan unos más factores de riesgo. Por ejemplo, pues un AIT previo, edad igual 65 años, hipertenso, diabético o una escala 2 o mayor de la NIJA. Hay otras indicaciones que están aprobadas, pero no están financiadas, que serían las que aparecen aquí debajo. ¿Cuándo no están indicados los anticoagulantes directos? En el caso de prótesis valvulares mecánicas, que se preferiría poner los antivitamina K, los pacientes con síndrome de antifosfolípidos, gestantes y en lactancia materna, patopatía asociada a coagulopatía y cuando se asocian a otros fármacos, que ese sería el caso de las interacciones. Aquí realmente el manejo de los pacientes que toman anticoagulantes directos lo maneja el hematólogo. Es decir, nosotros realmente no pedimos ecocardio, eso se encarga de hacerlo él, si tiene una valvulopatía o tiene alguna cardiomiopatía estructural. Los controles y la posología del anticoagulante directo va en función del aclaramiento de creatinina, que lo haremos luego, que eso no depende del Sintrom, el Sintrom no interfiere con la función renal. Y también habría que evaluar el riesgo trombótico y hemorrágico. Cuando se hace la prescripción a nivel electrónico, habría que poner que no es valvular, el tiempo de rango terapéutico, el aclaramiento de creatinina y las dos escalas, los scores de las dos escalas. Estos son los fármacos que están comercializados, la posología que se utiliza de forma inicial y habitual en cada uno de los 4 directos, cómo se debería de ajustar la dosis y, bueno, pues por ejemplo en el caso del Rivaroxaban, que se debe de administrar con alimentos. Esto viene siendo lo mismo. Esto es que aparece encima, que no se puede modificar, pero lo que viene justo debajo, que también está aquí expresado, es que, como hemos dicho antes, los anticoagulantes directos hay que reajustar la dosis en función del aclaramiento de creatinina. Por niveles, por norma general, por debajo de 15 mililitros de minuto de filtrado glomerular no se debería, no está recomendado utilizar los anticoagulantes directos, salvo el Dabigatran, que se puede utilizar hasta con 30, pero por debajo de 30 no. El hematólogo supongo que tiene que tener en cuenta también otras indicaciones, otros perfiles
de paciente para así indicar o no mejor un anticoagulante directo u otro. Por ejemplo, si hace falta triturar la medicación porque el paciente pues, utilice o no tenga dentadura, no tenga dientes, pues el edosaban o el dabigatran no se pueden triturar, pues entonces estaría más indicado utilizar el apisaban o el rivaroxaban. Son cosas muy concretas que, bueno, me parece curioso y que en función del paciente que tengamos delante, pues podríamos optar por un medicamento u otro. Las consecuencias más frecuentes de utilizar anticoagulación son las hemorragias. De hecho, es lo que normalmente también manejamos mucho en la consulta de primaria. Cuando un paciente viene, me voy a operar o necesito que me haga un ajuste del INR o cómo me tomo el Sintrón, si tengo que sacarme una muela o tengo que hacer algún tipo de